La Convención de Iglesias Bautistas de Guatemala presenta un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Una vez más, llegamos a su hogar con la gratitud al socio honorario, porque a través de sus ofrendas llegamos de manera gratuita para bendecir y edificar su vida. Gracias, queridos hermanos. Nuestro tema de hoy es los mandamientos de Dios y el conocimiento de la verdad. Y nuestro texto base es 1 de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Y la palabra de Dios dice así: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conocemos, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Cuando hablamos de los mandamientos de Dios, no solo nos referimos a los 10 que aparecen en Éxodo capítulo 20. Si tan solo practicáramos estos 10 mandamientos que fueron dados al pueblo de Israel, igualmente nuestra vida cambiaría, sería otra. Porque son principios eternos, son principios para toda la vida, son principios que nos transforman. Pero cuando hablamos de mandamientos de Dios, nos vamos a referir a lo que está escrito en la palabra del Señor. Y los mandamientos indican compromiso, indican práctica y obediencia hacia lo que nos dice el Señor mediante su palabra. Cuando dice nuestro tema, los mandamientos de Dios y el conocimiento, la palabra conocimiento es una acción o es un hecho que nos lleva a la práctica. Conocer es después practicar lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido. Y el conocimiento es progresivo. Nadie conoce de un día para otro. Nadie conoce de manera instantánea. Todo es un proceso. Entonces, los mandamientos de Dios se conocen progresivamente y la intención es que nosotros las obedezcamos. Los mandamientos de Dios y el conocimiento de la verdad. Cuando hablamos de verdad, nos referimos que esta es una de las palabras utilizadas por Juan, tanto en su evangelio como en sus epístolas. La verdad es un hecho probado. La verdad se puede evidenciar, la verdad se puede probar. Entonces, cuando hablamos de los mandamientos de Dios y el conocimiento de la verdad, para los escritos juaninos, la verdad va a ser Cristo y el cristiano imita a Cristo. Entonces, en este contexto nosotros podemos ir aprendiendo de lo que es el conocimiento de la verdad en cuanto a los mandamientos. Vamos a ver la primera enseñanza. Los mandamientos de Dios y el conocimiento de la verdad no se limitan a una forma intelectual. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4 dice: el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Esto significa que no se es cristiano con solo decir, le conozco, yo conozco a Dios, yo sé de Dios. No solo es conocimiento intelectual. Muchos se dicen ser cristianos porque saben algo o conocen mucho de Dios. ¿Y quiénes pueden ser estas personas? Personas religiosas que pueden citar de tapa a tapa libros, códigos o la palabra del Señor. Personas que son estudiosas de la Biblia, personas que conocen mucho acerca de las Escrituras, aún aquel del que dice heredó la fe o que nació en el Evangelio, por tanto escuchar puede conocer del Evangelio. Y la palabra de Dios nos insta para que nosotros conozcamos la palabra del Señor. Hay muchos cristianos
que también son de nombre. ¿Por qué de nombre? Porque ellos no perdonan las ofensas. Por eso ellos, aunque conocen, pero no practican los mandamientos de Dios. Y no perdonan estas ofensas, ya sea con razones justificadas o no. Pero el hecho de aquel que conoce la palabra de Dios va a perdonar. O aquellos que critican de manera destructiva, destruyen la vida de las personas. Otros intentan ser cristianos cuando les conviene, porque esto les beneficia. Otros que no conocen porque no practican los mandamientos de Dios son las personas que cometen prácticas sexuales ilícitas, o aquellas que se rebelan a la palabra de Dios siguiendo sus propios razonamientos. Algunos ejemplos de personas que conocieron a Jesús de manera intelectual, podemos citar a Herodes. Herodes supo exactamente lo que le dijeron los escribas, dónde había de nacer el Cristo. Interpretaron correctamente la palabra de Dios, pero no hizo nada Herodes en cuanto a ir y obedecer este mandato de la palabra. Judas es otro personaje que conocía a Jesús, incluso fue uno de sus apóstoles, pero sin embargo, él no conocía verdaderamente a Jesús. El pueblo de Israel, que en muchas ocasiones desobedeció la palabra de Dios, incluso en el momento cuando Jesús estaba allá en Palestina, muchos del pueblo de Israel crucificaron a Jesús. Ellos conocían de las Escrituras, conocían de la palabra, sin embargo, no actuaron con obediencia hacia la palabra del Señor. Conocer a Dios es practicar, es vivir sus mandamientos. En la antigüedad, conocer a una divinidad se decía que era a través de experiencias místicas, a través de experiencias superiores a otras, a través de visiones. Y de acuerdo a Juan, la señal de conocer a Dios es la obediencia a sus mandamientos. El perfecto gramatical griego que se traduce hemos llegado a conocer indica que el conocimiento del pasado tiene resultados en el presente. Entonces, la prueba de conocer a Dios se resume en obedecer los mandamientos. Muchos conocen los mandamientos de Dios, pero los dejan de lado. Se justifican cuando los desobedecen. En el momento de la decisión, ellos eligen pecar. Dicen que se vieron acorralados por el pecado y por eso pecaron. Otros no quieren asumir un compromiso con Dios porque tienen implicaciones en los ámbitos de toda la vida. Todo aquel que practica los mandamientos de Dios no tiene el señorío de Cristo en su vida. La evidencia de la comunión con Dios es la práctica de los mandamientos. La obediencia no debe ser entendida, debe ser practicada. No se necesita conocer los detalles, se requiere obedecer los mandamientos de Dios como lo hizo Abraham. La obediencia siempre trae bendición de Dios. ¿Cómo está tu obediencia en relación a Dios? Conocer a Dios es vivir la verdad, porque quien no lo hace de esta forma, el texto dice, es mentiroso. Y Dios condena la mentira. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Mentir no solo es decir mentiras. Aquí está dicho en el sentido de vivir fuera de la voluntad de Dios. La frase no tiene la verdad significa ausencia de Dios. Es decir, que la vida está fuera de la voluntad de Dios, esa vida que la practica. Pues saber de Dios debe conducirnos a la obediencia de su palabra. El que desobedece simplemente no conoce a Dios. La verdad está al alcance de todos. Toda persona puede practicar la verdad de Dios, pues esta verdad está a su alcance. Si esta verdad no está en él, tampoco
estará en el día del juicio. Vivir en la verdad está marcada por la obediencia. Vivamos en la ley de Dios. Tiempo es de actuar, oh Señor, porque han invalidado tu ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni te inclinarás a ellas. No tomarás el nombre del Señor en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trajo Moisés las 2 tablas de la ley de Dios. Fueron escritas al mundo por el gran yo soy. Tus mandamientos grabaste, Señor, en nuestras mentes y en el corazón. Oh, en el corazón, en el corazón. A ti, Señor, te doy la honra. A ti, mi Dios, mi único Rey. A ti toda la gloria por darnos tu santa ley. A ti, Señor, te doy la honra. A ti, Señor, mi único Rey. A ti toda la gloria por darnos tu santa ley. Tu santa ley. Tu santa ley. Honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen tus días en esta tierra. No matarás, no cometerás adulterio. Mi Dios ha dado a su pueblo su ley por amor. Su ley por amor, su ley por amor. Para que la obedecieran, qué gran bendición. La dio a sus hijos por siempre, Señor, pacto perpetuo por generación. Oh, por generación, por generación. A ti, Señor, te doy la honra. A ti, mi Dios, mi único Rey. A ti toda la gloria por darnos tu santa ley. A ti, Señor, te doy la honra. A ti, mi Dios, mi único Rey. A ti toda la gloria por darnos tu santa ley. Tu santa ley. Tu santa ley. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás nada de tu prójimo. Cantemos todos alegres al Dios creador. Al Dios creador, al Dios creador. Digno de honor y alabanza, mi Rey y Señor. En Jesucristo nos diste el perdón y hoy me deleito en la ley de Dios. Oh, oh, en la ley de Dios. 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 Primera enseñanza. Los mandamientos de Dios y el conocimiento de la verdad no se limitan a una forma intelectual. Segunda enseñanza. Los mandamientos de Dios y el conocimiento de la verdad se vivencian. Primero de Juan 2:5 dice: en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Toda la palabra de Dios hay que ponerla en práctica. Por eso se vivencian.
La Reina Valera actualizada 2015 traduce: el que guarda sus mandamientos. Este guardar, por supuesto que no se refiere a guardar la palabra, la Biblia, en un lugar seguro o en un lugar secreto. Esta expresión se refiere a practicar la palabra de Dios en toda circunstancia. El guardar significa mantener algo fijo en la memoria para vivirla, para practicarla. Se la practica porque se conoce a Jesús, se la practica porque se ama a Dios, se la practica para nuestro propio bien. Y la palabra nos enseña que debemos ser cristianos que practican la palabra. A medida que el cristiano crece espiritualmente, el amor de Dios se perfecciona en él. Esta perfección es un hecho progresivo, es un hecho que se va adquiriendo a medida que pasa el tiempo, y de cada cristiano depende el crecimiento por diferentes causas, y cada uno crece de manera particular, pero crece. Cada día el cristiano aprende y crece espiritualmente en la obediencia. Obedece con alegría a pesar de sus pasiones u otros deseos, pero su corazón está en obedecer a Dios para que sea plenamente feliz. El que cumple la palabra de Dios es feliz. El amor de Dios siempre está conectado con la verdad. El que ama a Dios obedece a Dios. El que ama a Dios vive en la verdad. Y la palabra nos muestra, nos enseña que debemos ser fieles a esta palabra. Los mandamientos y el conocimiento de la verdad proporcionan seguridad de que Dios está en él. Aquel que es obediente tiene confianza en la presencia de Dios en su vida. Tiene victoria sobre la propia voluntad cada día, porque cada día se somete a la voluntad del Señor. El cristiano que está dispuesto a obedecer no busca ni planifica para pecar, sino que está dispuesto a obedecer a Dios. Tiene alegría y no tiene miedo de vivir, porque obedece la palabra de Dios de forma incondicional, de forma permanente y de corazón. Hemos visto en esta ocasión 3 enseñanzas. La primera enseñanza es los mandamientos de Dios y el conocimiento de la verdad no se limitan a una forma intelectual. Segunda enseñanza, los mandamientos de Dios y el conocimiento de la verdad se vivencian. Tercera enseñanza, los mandamientos de Dios y el conocimiento de la verdad nos desafían a seguir el ejemplo de Jesús. Primero de Juan 2:6 dice: el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Obedecer la palabra de Dios y conocer la verdad se resume en permanecer y vivir como Jesús obedeció y vivió. La clave es permanecer y vivir en Jesús. Seguir el ejemplo de Jesús es irradiar a Jesús en todo lo que hacemos, en su obediencia, en su fidelidad hacia el Padre, hacia Dios, en su amor práctico hacia el prójimo. Ahora bien, ¿qué significa entonces seguir el ejemplo de Jesús? El ejemplo de Jesús en cuanto a su obediencia al Padre, en su misión con los hombres, en el momento de la crucifixión donde Él decide obedecer y ser fiel a su Padre, en el momento de la tentación Él decide ser fiel y obediente a la palabra, pero también el ejemplo de Jesús en su vida de servicio. Lavó los pies de los discípulos, dio prioridad a las necesidades de todas las personas que se acercaban a Él, siempre fue empático con las personas de acuerdo a sus necesidades. En todos los planes redentores de Dios, de salvación, de integración del hombre hacia la voluntad de Dios, Jesús fue fiel a su ministerio. El ejemplo de Jesús en su vida de oración: se levantaba de madrugada. En los momentos más difíciles Él oraba. Antes de tomar decisiones importantes, Él oraba. Del mismo modo, nosotros debemos seguir este ejemplo. El ejemplo de Jesús en su vida de perdón. Frente a las faltas de los discípulos, Él los perdonó. Frente a los verdugos en la crucifixión, Él los perdonó. Y su perdón perpetuo hacia mí, hacia tu vida, hacia todas las personas, nos sigue perdonando, porque solo en Él hay perdón. El ejemplo de Jesús
en rechazar todo preconcepto para ayudar a las personas. Muchas veces nosotros estamos llenos de preconceptos por cuestiones ideológicas, por cuestiones de dónde vivimos, qué somos, etcétera y etcétera. Pero Jesús nos muestra que Él siempre fue inclusivo. Ejemplo, la mujer samaritana, una mujer rechazada por la sociedad por su forma de vivir, por ser samaritana, por pertenecer a otra etnia. Jesús superó todos estos preconceptos y ayudó a las personas. Y nosotros, igual, conocer los mandamientos de Dios y la verdad indican que debemos ser fieles al ejemplo de Jesús. Ayudar a las personas en día sábado. La ley decía que no, en ciertos momentos no, pero para Jesús fue importante las personas y las ayudó. Frente a los cobradores de impuestos que eran rechazados por la sociedad porque prestaban sus servicios al Imperio Romano. Pero Jesús los incluyó y uno de ellos llegó a ser uno de sus discípulos, uno de los apóstoles, que es Mateo. Observamos también que el ejemplo de Jesús en cuanto a su humildad, y Pablo describe la humildad de Jesús en su epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 5, que dice así: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Jesús se despojó de su gloria, Jesús se hizo hombre, Jesús se hizo siervo, Jesús sufrió la muerte de cruz. Ese es el tipo de humildad que nosotros también debemos imitar cuando conocemos los mandamientos y cuando conocemos la verdad. Reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Que nuestra comunión con Jesús no sea de palabra, porque somos luz del mundo y sal de la tierra. Que nuestra obediencia no solo sean palabras, sino que sea práctica. Lucas capítulo 6, versículos 46 dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? ¿Qué palabras tan fuertes? Que nuestra actitud debe ser verdadera y no de labios. Los mandamientos de Dios y el conocimiento de la verdad, en primer lugar, no se limitan a una forma intelectual. Los mandamientos de Dios y el conocimiento de la verdad, en segundo lugar, se vivencian, se practican, se hacen. Tercera enseñanza: los mandamientos de Dios y el conocimiento de la verdad nos desafían a seguir el ejemplo de Jesús. La palabra de Dios debe ser cumplida, de lo contrario, no tiene sentido decir conozco a Dios. Y primero de Juan 2:3 dice: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Obedezcamos los mandamientos del Señor. No hay nada más hermoso que escuchar las voces de los niños alabando el nombre de Dios. Por eso, tú que eres de corazón de niño, ¿sí? Vamos a alabar a Dios, vamos todos juntos. Fui creado para así poder
hemos visto 3 enseñanzas en relación a los mandamientos de Dios y el conocimiento de la verdad. Primera enseñanza: los mandamientos de Dios y el conocimiento de la verdad no se limitan a una forma intelectual. Segunda enseñanza: los mandamientos de Dios y el conocimiento de la verdad se vivencian. Tercera enseñanza: los mandamientos de Dios y el conocimiento de la verdad nos desafían a seguir el ejemplo de Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en Cristo podemos ser fuertes, podemos seguir adelante en el cumplimiento de tu palabra. Solo con su ayuda y la presencia del Espíritu Santo en nosotros podremos ser cristianos obedientes. Por eso, Señor, te pedimos humildad en cada uno de nosotros, disposición, coraje y valentía para ser leales a tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser cristianos verdaderos, no de palabra, sino de práctica. En el nombre de Jesús te lo pedimos y oramos. Amén. Bienvenido a Lecciones para la Vida. Nuestro texto de hoy es Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8. Y la palabra de Dios dice así: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Este texto tiene un contexto. Hablaremos primeramente diciendo que todas las epístolas paulinas se dividen en 2 secciones. La primera sección es una sección práctica y la segunda, la sección doctrinal. La sección donde se explica lo que el autor ha dicho en la parte doctrinal, en la parte teórica. Hemos escuchado decir que una buena teoría hace una buena práctica, una excelente práctica, y claro que esto es así. Y para Pablo es importante explicar en qué consiste lo que es la doctrina, lo que es la enseñanza que él dice en sus epístolas. Y la doctrina es la base de toda la acción, de toda la actitud que nosotros tenemos en nuestra manera de vivir. Estas instrucciones que hemos leído en la palabra de Dios nos enseñan a vivir bien, nos enseñan a vivir mejor con uno mismo y con los demás. ¿Qué nos dice la Biblia en relación a nuestra manera de vivir? ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a la ética cristiana? Y la ética cristiana surge de una adecuada relación personal con Dios. Esta sección que hemos leído es la sección práctica y nos hablan de principios constantes, de principios invariables para todos nosotros. La introducción de esta sección propiamente dicha de los versículos 1 y 2, estos 1 y 2 son los versículos introductorios a toda la sección práctica que hace Pablo de la sección doctrinal. La consagración, dicen los versículos 1 y 2 del que se habla aquí, es la base de la acción moral. Estos versículos introducen y hablan de la consagración del creyente y de la transformación de su mente. La justicia de Dios es absolutamente práctica en el creyente. La justicia no es el aspecto legal. La justicia de Dios se refiere a todo lo que Dios desea que se haga.
Veamos entonces las lecciones para la vida. Primera lección para la vida: nadie es superior sobre otra persona. El versículo 3 de Romanos 12 dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo o de sí más alto que el que deba tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Encontramos que el orgullo personal conduce a la arrogancia, al creerse superior por sobre los demás. Y el antídoto de la superioridad sobre otros es la humildad, como Cristo. La madurez se construye y no depende de los dones. Uno podrá tener muchos dones, pero la madurez se adquiere con el tiempo. La introspección, el examen que uno mismo lo tiene que hacer, lo debe hacer en base a la verdad del Evangelio. Debemos tomar conciencia de cada uno de nosotros para poder servir a otros, que estamos para bendecir y no para tener conflictos. Segunda lección para la vida: cada uno contribuye a la unidad con todo lo que hace. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5 dicen: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Ningún don indica superioridad. La palabra nos dice y nos enseña: ¿qué nos motiva a servir? ¿Nos motiva el egoísmo? ¿Nos motiva la búsqueda de reconocimientos? Esto no debe ser así. Debemos servir a la iglesia y al prójimo sin ningún interés alguno, ningún interés personal. Lo debemos servir con todo el amor de Cristo. Esta metáfora del cuerpo habla de la interacción del servicio. Esta metáfora es utilizada por Pablo varias veces en sus epístolas y nos habla que nosotros pertenecemos a un solo cuerpo. Nosotros nos distinguimos del uno del otro por la singularidad de los dones que tenemos. Que estos dones deben prevalecer y deben enfocarse en la unidad, unidad en la diversidad, unidos en la diversidad. Entonces nosotros podemos seguir diciendo que cada miembro del cuerpo tiene un propósito específico, tiene una función, pero esa función es de beneficio mutuo. No todos los miembros hacen lo mismo. La mano, el pie, la cabeza, igual en el cuerpo de Cristo, igual en la sociedad. Y nadie busca ventaja sobre otro. Debe ser todo el cuerpo que se beneficia. Si uno buscara su propio beneficio, el cuerpo entonces sufriría. Cada miembro funciona en armonía con las demás partes, por nuestros dones, por nuestras habilidades, por lo que Dios nos ha dado. Esto se complementa. Nuestro punto de referencia va a ser siempre Jesús. Jesús debe ser quien nos anima para que nosotros seamos estos cristianos que se comprometen, que construimos nuestra unidad o la unidad con todo lo que hacemos. Los dones deben ser ejercidos desde la comunidad. Los dones deben ser practicados para bendecir la vida de otros. Estas son las lecciones que nos muestra el texto de hoy. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir.
Lecciones para la vida. Primera lección para la vida: nadie es superior sobre otra persona. Segunda lección para la vida: cada uno contribuye a la unidad con todo lo que hace. Tercera lección para la vida: cada uno es llamado a ser eficiente en lo que sabe hacer. Romanos 12, versículos 6, 7 y 8 dicen así: tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el don de prestar un servicio, que lo preste. Si es el don de enseñar, que enseñe. Si es el don de animar a otros, que los anime. Si es el don de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Cada persona posee dones diferentes. Por eso, cada uno es llamado a ser eficiente en lo que sabe hacer. La diferencia y la distribución es por la gracia de Dios. Nadie ha logrado nada si no es por la gracia del Señor. Lo que se posee, ya sea espiritual, material o lo que fuere, es por la gracia del Señor. Y cuando habla aquí de los dones, de manera especial se enfatiza según su gracia. Recordar que lo que se tiene es por la gracia de Dios. Esto nos ayuda a mantener en la línea de la comunión, la unidad, la humildad y la verdad. El apóstol Pablo menciona en estos versículos 7 dones particulares. El primero es el don de profecía. Este don está hablando del profeta, que el profeta es el portavoz de Dios, es mensajero de Dios. Y ser profeta no necesariamente es predecir el futuro. Lamentablemente en español eso es lo que significa profeta, pero en el griego no significa eso. En las terminologías bíblicas no significa eso. Hay diferencia de esta función del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. El profeta o la profecía está al servicio de la verdad. En este don nosotros podemos encontrar algo muy interesante. De aquel que es profeta, está resguardado por la palabra. En este sentido, la iglesia también cumple un papel profético en la sociedad porque habla la palabra de Dios. La profecía se fundamenta en la palabra y no en cuestiones personales, no en cuestiones de otros grupos. La profecía debe estar de acuerdo a la verdad bíblica, se fundamenta en Cristo y Cristo es el filtro. El segundo don es el don de servicio. Se refiere al servicio práctico, al servicio amplio en su sentido. No es un título aquel que es un servidor, aquel que es un diácono, sino que posee una función. El diácono o aquel servidor es un servicio que ejerce tanto en la iglesia como fuera de ella. El tercer don es el don de enseñar. Y la enseñanza está íntimamente ligada con la formación del carácter de la persona. El que enseña debe ocuparse en construir la vida de los demás. Debe instruir justamente para la vida. El que enseña tiene la capacidad de hacer exégesis desde la palabra y poder explicar las verdades que surgen de la palabra de Dios. El maestro, el que enseña, distingue con claridad entre la verdad y las falsas doctrinas. Por eso está permanentemente ligado a las Escrituras. El cuarto don que se menciona es el don de animar o exhortar. Es decir, que el que exhorta es como aquel entrenador que anima, que alienta a su equipo. Y el que tiene este don alienta a los demás, no desanima. No los insulta, no los apabulle, sino que los anima para seguir frente a las cosas que están viviendo. Y quien anima conoce las Escrituras, porque lo que hace es
explicar o aplicar la palabra de Dios en las diversas situaciones que viven estas personas. El don de socorrer a los necesitados. Aquí está hablando de la generosidad. Y la generosidad es característica de todo cristiano, pero hay personas que tienen este don, donde las personas descubren que hay otros que tienen menos y animan a otros para ayudar a estos que están en necesidad. Y aquel que tiene el don de socorrer lo hace con liberalidad, no con mezquindad. Lo hace porque nace del corazón de Dios poder ayudar a otras personas. Y se tiene confianza en la provisión de Dios, no en lo que tiene la capacidad, la iglesia, la organización o las personas. Su fe está en que Dios proveerá. El don de dirigir. Aquí se refiere a la prontitud para poder dirigir y guiar a otros. El líder elabora, transmite y guía a otros a lograr sus objetivos. Aquel que dirige se preocupa por el bienestar de los demás para poder avanzar en la vida. El don de compasión. Este don o esta ayuda se realiza con alegría, se realiza con prontitud y ayuda a aquellas personas vulnerables y necesitadas. A ayudar a quienes atraviesan diversas situaciones, diversos problemas, diversas crisis en sus propias vidas. Entonces, nosotros podemos observar aquí que lo que hace el apóstol Pablo es hablar de la complementación, de la complementariedad de lo que hace uno al otro. Por eso estamos hablando que cada uno es llamado a ser eficiente en lo que sabe hacer. Hoy la palabra de Dios nos ha enseñado 3 lecciones para la vida. Primera lección para la vida: nadie es superior sobre otra persona. Segunda lección para la vida: cada uno contribuye a la unidad con todo lo que hace. Y tercera lección para la vida: cada uno es llamado a ser eficiente en lo que sabe hacer. La palabra de Dios trae bendición. Vivamos mejor practicando estas lecciones para la vida. Y nosotros debemos decidir a ser cristianos capaces de seguir a Jesús. Decídete a seguir a Jesús. Fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dá-me uma fé singela para curar com esperança a tristeza, para cantar por mais perdão nessa guerra, para avivar o pavio que fumega. Dá-me uma fé singela que não dá brecha e espaço à mentira, que não consegue conviver com a injustiça e não se cala ao que sabe que dá vida. Uma fé assim parece
Sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. A dar la vida. A dar la vida. Lecciones para la vida. Primera lección para la vida: nadie es superior sobre otra persona. Segunda lección para la vida: cada uno contribuye a la unidad con todo lo que hace. Y tercera lección para la vida: cada uno es llamado a ser eficiente en lo que sabe hacer. Oremos a Dios para que Él nos ayude a ser cristianos eficientes que practican la unidad y aportando lo que cada uno sabe. Señor, te damos gracias porque nos has dado dones, ministerios, capacidades, habilidades para bendecir a otros. Ayúdanos, Señor, a sumar con lo que sabemos hacer con otros para que podamos bendecir la vida de nuestros hermanos y la vida de nuestros amigos fuera de la iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos y oramos. Amén. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesias Bautistas de Guatemala. Damos gloria a Dios por su palabra.